Hola, qué gusto que vuelvas a ver uno de estos videos que tiene que ver con el curso de liderazgo. Vamos a dar inicio a otro de los cursos. Este se titula Acompañamiento Pastoral Laico. Suena un poquito extraño el concepto porque parecen ser dos conceptos que se contraponen, pero justamente es el tema de hoy ir analizando cómo estos dos conceptos se van desarrollando y cómo puede repercutir en nuestra labor de liderazgo el poder tener algún conocimiento pastoral, porque se tiene que desarrollar de repente algún trabajo pastoral en la vida de otros hermanos. Así que bienvenidos a este curso, Acompañamiento Pastoral Laico. Comenzamos con el primer bloque de este curso. El primer bloque de este curso se titula Pastoral contra Laico. Y es que, como te decía en un principio, tiene que ver con una contraposición de conceptos, pues lo que es pastoral no debería ser laico. En nuestro imaginario, lo que es laico es algo que no pertenece al gremio de lo clerical. Pero todo esto tiene una historia, un antecedente que creo que es importantísimo conocerlo, porque a veces manejamos conceptos, venimos cargando conceptos que históricamente tienen una carga y que al paso de los años a veces ya no entendemos el porqué de la carga, pero igual lo seguimos manteniendo, lo seguimos utilizando. Entonces, este primer bloque de lo pastoral contra lo laico es un pequeño recuento histórico de cómo lo pastoral y lo laico se dividió en dos conceptos. ¿Vale? Vamos a ser bastante cortos, bastante breves. ¿De dónde viene esta separación? Pues bien, en la Edad Media se va a dar el inicio de un nuevo concepto que es el dualismo. El dualismo es una idea que viene a partir de la filosofía griega. La filosofía griega nos decía que la razón de ser de todas las cosas o lo más importante de todas las cosas podía provenir de dos fuentes. Si tú eras platónico, provenía de la fuente ideal, o sea, del mundo de las ideas, pero si tú eras un poquito más aristotélico, provenía de la tierra, de la realidad. Básicamente el pleito griego tiene que ver con que es más importante lo que tenemos acá presente, lo que podemos tocar, lo que sabemos que es real a partir de nuestra experiencia. Y en ese caso eras aristotélico, o la verdadera fuente de conocimiento proviene de un mundo ideal, aquel mundo de las ideas, y que las cosas se materializan de manera imperfecta, porque allá en el mundo de las ideas sí son perfectas. En ese caso eres platónico. Esta tradición de platonismo versus aristotelismo es una tradición filosófica muy antigua que llevó al dualismo. ¿Qué es el dualismo? El creer que una de las dos cosas era más importante que la otra. Pero esto se consolidó, aunque si bien es una filosofía griega, se va a consolidar en la teología cristiana. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que el cristianismo se mezcla con el mundo griego, porque en ese tiempo el imperio romano dominaba el mundo. Bueno, pero si el imperio romano dominaba el mundo, ¿por qué se mezcla con lo griego? Porque antes del imperio romano dominaron los griegos, pero los griegos dejaron una cultura filosófica permeada que aunque Roma conquistó, no se pudo quitar. Así que militarmente, políticamente, dominaba Roma cuando Jesús nació, pero culturalmente, ideológicamente, era la filosofía griega la que dominaba el mundo, ¿sale? Cuando el cristianismo entonces nace con la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, el movimiento apostólico, va a dejar su, digamos, su huevo maternal, que es el judaísmo, y va a crecer hacia todas las naciones, naciones que pertenecían al imperio romano. Es por eso que el cristianismo se podía mover con ligereza, porque estaba dentro de un mismo imperio. Pero este imperio estaba permeado de cultura griega, así que el pensamiento al cual debatían eran griegos. Que no te sorprende entonces que muchos griegos se convirtieron al cristianismo. Al convertirse griegos al cristianismo, mucha ideología griega se vino al cristianismo, porque no eran solamente griegos comunes y corrientes, sino que maestros de filosofía griegos se habían convertido al cristianismo. De esa manera, el cristianismo empezó a adoptar conceptos griegos, conceptos filosóficos, y se va a crear en esta mezcla lo que le llamamos el mundo terrenal y el mundo espiritual, que filosóficamente es lo mismo que lo platónico y lo aristotélico, o el mundo de las ideas o el mundo material, el mundo espiritual o el mundo terrenal, es exactamente lo mismo, y esa es una adopción griega.
Por muchos años, el problema cristiano fue contraponer el mundo espiritual contra el mundo material, que no nos sorprende entonces que los primeros años del cristianismo la doctrina tenía un problema cristológico. ¿Jesús es Dios, o sea, espiritual, o es hombre, o sea, material? Porque si es espiritual, entonces no puede ser material, porque si es material, entonces ya es imperfecto, ¿sale? Esa era la idea. Por supuesto que con el cristianismo quien ganó el debate fue el platonismo, o sea, el mundo ideal, que en el cristianismo se interpretaba como el mundo espiritual. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué es más importante, el mundo material o el mundo ideal? Que en el cristianismo era el mundo espiritual o el mundo terrenal, el cristianismo dijo que era el mundo espiritual. Y así es como inicia una tradición de espiritualidad degradando un poco lo que hay en la tierra. Por ahí Agustín de Hipona hacía referencia, antes que Calvino, a la depravación total del ser humano. No le llamaba tal cual, pero decía que el ser humano estaba totalmente corrompido, que era pecado, que no servía. ¿Por qué? Porque pertenecía a este ideal de que lo espiritual es mejor que lo material. Así que tampoco creamos que toda la teología que hemos hecho y que Calvino con sus 5 solas apelaban solamente a la Biblia. Tienen antecedentes filosóficos griegos que hacen que su mente vea de esta manera. Esta idea va a cobrar fuerza con mayor ímpetu en la Edad Media. Porque en la Edad Media, Tomás de Aquino, con la Suma Teológica famosísima de la Iglesia Católica, va a dividir por fin de manera institucional y va a poder sistematizar ya toda esta idea como un pensamiento. Y a la idea dualista de lo que es espiritual y lo que es terrenal había una gran pregunta. Y la pregunta era, ¿cómo las personas que somos terrenales podemos acceder al mundo espiritual? Era una gran pregunta. A lo cual la respuesta era a través de la iglesia. Porque la iglesia se consideró en ese tiempo como el vínculo entre lo espiritual y lo material. Pero ¿qué es la iglesia? Porque no creas que el concepto de iglesia es lo que hoy tú conoces como iglesia o lo que hemos hablado en otros cursos, para nada. La iglesia en ese tiempo era considerada solamente a los pastores, a los sacerdotes, el clero, vaya. O sea, el clero era considerado la iglesia. Y los demás que eran considerados eran laicos, o sea, eran personas que asistían a la iglesia, o sea, al clero, para tener acceso al mundo espiritual. El clero, entonces, fíjate cómo va esta lógica desarrollándose. El clero, que eran los sacerdotes, los cardenales, el papa, ¿no? Esos eran el clero tenía la facultad de parte de Dios, porque habían sido instituidos por Dios, para poder dar lo que les llamamos los sacramentos. ¿Qué eran los sacramentos? Los sacramentos son conocidos como los medios de gracia. O sea, aquellos medios por los cuales las personas tienen acceso al mundo espiritual, pero solo pueden ser impartidos por el clero. Esa era la idea de la Edad Media, porque el clero es el intermediario entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Así se va pensando, ¿ok? Espero vaya quedando claro. Si no, esta explicación que he dado, puedes repetirla 1, 2, 3 veces para que vaya quedando más o menos claro de qué se trata esta intermediación de la iglesia entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Ahora bien, ¿qué cosas eran los sacramentos? Bueno, la Iglesia Católica tiene muchos sacramentos, dependiendo de su concepto de acceso espiritual. El bautismo, la confesión, por ejemplo, el matrimonio es un sacramento, la Santa Cena o la Eucaristía es otro sacramento, los santos óleos son otro sacramento, porque son aquellos momentos en donde la gente accede. Pero el culto, el servicio, por ejemplo, no era un lugar en donde la gente pudiera participar, porque los únicos que podían rendir culto a Dios era el clero. La gente podía ver, podía escuchar, pero no era un medio de gracia por el cual ellos participaban. Ahora vamos uniendo la lógica de todo eso. Esto quiere decir que la gente se confesaba ante los sacerdotes porque los sacerdotes eran el medio por el cual podían acceder a Dios, eran los intercesores. Esa era la lógica de este tiempo. Cuando se va a establecer, entonces ya esta lógica, se establece una doctrina, y esta doctrina es muy, muy conocida en la Iglesia Católica, que se llama: fuera de la Iglesia no hay salvación. O sea, no hay forma de que accedas a Dios si no es por medio de la Iglesia, si no es por medio del clero,
porque en su mente espiritual y terrenal están separados y lo espiritual es perfecto y lo terrenal está malo, está caído. Entonces lo material tiene que acceder al mundo espiritual para alcanzar cierta perfección. Esa es la lógica católica que, desgraciadamente, se fue permeando a través de los siglos de los años y pese a la reforma protestante, que ahorita vamos a hablar un poquito, seguimos teniendo mucha idea de este tipo. Yo te pregunto, ¿qué es mejor, lo espiritual o lo material? Y quizá en nuestra mente digamos, pues lo espiritual. Esos son residuos y vestigios de esta ideología antigua que hay que ir desechando poco a poco. Lo material es tan bonito y tan perfecto como lo espiritual. Es más, no están separados, están unidos, porque de lo espiritual proviene lo material y cuando Dios lo creó bueno y bueno en gran manera. Eso quiere decir que no hay uno malo ni hay uno peor. ¿Que se corrompe lo material? Sí, por supuesto, pero en la ideología judía también lo espiritual se puede corromper y esa es la idea de explicar del por qué nace Satanás, porque también hay corrupción en el mundo espiritual, ¿sale? Entonces no es que esté una exenta de la otra u otra sea mejor que la anterior. Como ya se estableció a la iglesia entonces como el único medio por el cual lo terrenal puede acceder al mundo espiritual, se va a avalar el valor jerárquico del clero. El clero está por encima de las personas comunes y corrientes, o lo que les decimos laicos, está por encima de ellos porque ellos son los que están autorizados por Dios para dar salvación a los demás. Los laicos, por supuesto que no. Así que el valor jerárquico se consolida a partir de ese momento. La reacción de la Reforma Protestante ante esta situación es la reacción de Martín Lutero ante este punto en común. Por eso Martín Lutero en una de sus 95 tesis va a hablar sobre el sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir? Le está pegando justo esta idea. No hay una iglesia que sea intermediaria entre Dios y las personas. El único intermediario es Jesús, punto. Y todos los demás somos iguales porque pertenecemos al ámbito del sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos a ningún sacerdote para que intermedie entre nosotros. Todos nosotros somos sacerdotes, ¿vale? Y así es como se da inicio a una nueva era en donde la jerarquía religiosa cae por completo. No hay más jerarquía religiosa. Hay un sacerdocio universal en el cual todos somos iguales gracias a Jesús, el único intermediario entre nosotros. Una vez dicho esto, pasamos al segundo punto. El segundo punto le he titulado el llamado. Pues es que con todo lo anteriormente dicho, es normal que pensemos, bueno, si ya todos somos iguales, si todos estamos bajo la misma línea del sacerdocio universal, entonces, ¿por qué siguen habiendo pastores? ¿No? O sea, ¿por qué seguimos hablando de un llamado? ¿O a qué se refiere este llamado? Esa es una gran pregunta que creo que pocas veces la iglesia protestante llega a hacerse, pero es súper importante para continuar con el proceso de reforma que Martín Lutero inició, pero que no se ha concluido porque las personas nos resistimos a veces a querer seguir pensando y llegar a las últimas consecuencias de esta ideología. Hablar de lo pastor y de lo laico, entonces, ya no es una forma correcta de dividir a la iglesia. Como si lo pastoral fuera lo clerical y lo laico fuera lo no clerical. Hay que tratar de ir eliminando ese concepto. Entonces, ¿cómo abordar la pastoral ahora? Bien, la pastoral es una profesión más como cualquiera que existe, como el médico, como el maestro, como el doctor, como ser un ama de casa, como ser un ingeniero, ingeniera, etc. O sea, es una profesión más. Una profesión que responde a una vocación, como en teoría todas las profesiones deberían responder. Entonces, el pastorado es una profesión más como todas las que existen. ¿El llamado qué es entonces? Bueno, el llamado es algo que todos tenemos. Es un llamado para que el reino de Dios se cumpla en esta tierra, pero no solo de manera espiritual. Y ahí es donde está el detalle. El llamado no solamente es un acto espiritual, tiene que ver mucho con lo espiritual, por supuesto, pero no solamente es un acto espiritual, porque como te decía hace un momento, lo espiritual
y lo terrenal no están separados y uno no es mejor que el otro. Están todos como embebidos en lo mismo y hay que tratarse como una sola cosa. Entonces, ¿qué es el llamado? El llamado no solamente es espiritual y tiene que ver con que el reino de Dios se haga presente aquí en la tierra. Más bien es lo espiritual aplicado en la vida cotidiana, ¿vale? Si pudiéramos resumir eso, el llamado es aplicar lo espiritual a la vida cotidiana. Segunda de Corintios 10:5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es un texto muy ilustrativo porque ya desde los primeros siglos Pablo empezaba a tener esta idea de que absolutamente todo pensamiento, absolutamente toda ciencia, absolutamente toda profesión tiene que llevarse cautiva al pensamiento de Cristo. Esto lo sabía la Iglesia Católica en los primeros siglos. ¿Cuál fue el problema? Que en lugar de llevar cautivo todo al pensamiento de Cristo, lo llevó cautivo al pensamiento de la Iglesia misma. Y es por eso que la Iglesia se empoderó demasiado. La Iglesia se volvió el centro de todo, en lugar de que el pensamiento, el ideal, el mensaje de Jesús fuera el centro de todo el quehacer de la Iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, no de la Iglesia, insisto, sino de Cristo. Para poder nosotros hacer este llamado real, o sea, llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo, que insisto, es un llamado que todos tenemos, he tratado de dividir esto en 3 niveles. No significa que un nivel sea superior que el otro, más bien significa que hay como que 3 esferas grandes en donde podemos hacer práctico nuestro llamado. Tú estás llamado por Dios a algo. ¿A qué? Bueno, en el nivel 1 es un área personal. Tú tienes un llamado de Dios para ti que compete a tu área personal. Eso quiere decir que no son ciencias, sino que son cosas humanas como la paternidad, ¿no? La maternidad. Cuando tú eres padre, madre, tú tienes un llamado de parte de Dios para ejercer y aplicar tu espiritualidad en la vida cotidiana. Cuando tú eres padre, cuando tú eres madre, hay un llamado de Dios para que hagas eso. Y el llamado a ser padre no es menos ni es más que el llamado a ser pastor. ¿Me explico? Ahí es donde estamos rompiendo las diferencias. Son igual de importantes para que el reino de Dios pueda llevarse a cabo en este mundo. Tú tienes un llamado para eso y hay que ejercerlo. Tú tienes un llamado no solamente como padre, porque no todos van a querer ser padres, quizá haya quienes no quieran tener hijos y es totalmente válido, pero hay un llamado también para tus emociones, para administrar tus emociones. Estoy poniendo ejemplos, hay muchísimas cosas porque el mundo es complejo, pero lo que quiero hacerte entender es que tenemos un llamado para ser responsables con nuestra vida, con nuestra espiritualidad, con nuestra salud, con nuestras emociones. Todo eso es un llamado de Dios tan importante como un llamado pastoral, tan importante como otros llamados que vamos a estar viendo. Estos llamados son de carácter personal porque los tenemos todos. Todos tenemos absolutamente el mismo llamado a cuidar de nuestra vida y a cuidar de otros también. Es un llamado de parte de Dios. Vamos a pasar al nivel 2, las áreas profesionales. Aquí es donde quizá adquiera un poquito más de sentido algunas cosas. Tú estás llamado a llevar tu área profesional a la obediencia de Cristo. Por ejemplo, puede ser la economía, la política, la tecnología, la salud, como la medicina, etc. Tu profesión también tiene que ser llevada a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu profesión sirva éticamente para aquello a lo cual Jesús nos llamó, para hacer de este mundo un lugar mejor. Si habláramos de la tecnología, por ejemplo, y alguien nos pide hacer o crear armamento o un virus que destruya a las demás personas, por supuesto que eso no es llevar la tecnología o la medicina o el conocimiento biológico a algo que sea la obediencia de Cristo. Pero si lo estamos haciendo para sanar, para curar, para mejorar la calidad de vida de otras personas, entonces estamos poco a poco llevando toda esa esfera a la obediencia de Cristo. Eso es un llamado que todos tenemos. Tú como profesionista, tú como una persona que ha desarrollado alguna carrera, alguna ciencia,
Estás llamado por Dios para que incidas en esa área y la lleves poco a poco a la obediencia de Cristo. No quiere decir que tú lo vas a lograr solo o sola, pero sí quiere decir que lo tienes que tener presente, porque tienes que estar moviendo, poniendo tu granito de arena. Hay muchas más personas como tú que deberían estar haciendo lo mismo como cristianos, llevar esas áreas y esas esferas a la obediencia de Cristo. ¿Qué te quiero decir? Que cuando alguien escoge una profesión, que cuando alguien decide trabajar, no solamente es para mantenerse vivo, que es algo importante, ¿no? Adquirir una fuente de ingreso, pero no es el único fin, sino es llevar todas las áreas de la vida a que sirvan al sueño de nuestro Señor, de Jesús y por lo tanto de Dios. Espero vaya quedando clara esta parte. Hay una tercera área para poner en práctica nuestro llamado, el nivel 3, que es el evangelismo. Ahora, este concepto de evangelismo también está muy maltratado, ¿no? La gente cuando dice evangelismo ya se imagina a alguien saliendo a la calle como testigo de Jehová a predicar, lo cual pudo haber sido muy bueno en algún momento, pero bueno, el mundo ha cambiado, hay muchos desarrollos, hay muchas estrategias, hay mucha forma de pensar diferente. Entonces, cuando decimos evangelismo, básicamente está en dos caminos. Uno, llevar las buenas noticias de Cristo y sus consecuencias a tu área profesional. Dos, llevar las buenas noticias de Cristo y sus consecuencias a otras personas. Cuando me refiero a las buenas noticias de Cristo, me refiero justamente al amor, a la paz, a la justicia, a la esperanza, todas esas ideas que nos predica el Evangelio. Pero no solamente a otras personas, sino a veces también hay que llevarlas a tu área profesional, que el área profesional entienda para qué existe. No solamente es para hacer dinero, para hacer política, no, sino es para mejorar la vida, la calidad de otras personas, para tenerlas en paz. Cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que el evangelismo no solamente es andar convenciendo a la gente que se bautice o que venga a la iglesia, sino es buscar transformar su vida, poco a poco, personal o incluso profesional, para que le encuentre sentido a todo lo que de manera profesional hace. Cuando nosotros hacemos estas tres cosas, estamos ejerciendo nuestro llamado. Por lo que concluimos esta parte. Tu llamado es un llamado personal a que tu vida tú la cuides, tú la administres, y ese es un llamado. También tienes un llamado profesional. Es que todo ese conocimiento que tú tienes lo puedas desenvolver en un área. En tu casa, si eres ama de casa, en un trabajo, si tienes empresas, en tus empresas, pero es el llamado para hacer que a partir de eso el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, y todas son tan importantes como lo que a veces creemos, que es el único llamado, y es el llamado ministerial o el llamado pastoral, lo cual es exactamente igual de valioso para el reino de Dios. Terminamos este módulo y pasamos al módulo número 3. Pasamos al módulo número 3 y llegamos a este punto en donde ya dijimos que es un llamado, pero entonces nos queda todavía duda de qué podría ser un llamado pastoral. Pues bien, hoy vamos a hablar en este módulo 3 del llamado pastoral. El llamado pastoral es una vocación al cuidado y al crecimiento de la iglesia, ¿vale? No necesariamente de las personas como tal, porque hay otras áreas, hay otras ciencias que se dedican a eso. Un ejemplo está en la psicología. La psicología tiene como llamado el cuidado, el desarrollo de las personas con su propio ser, o sea, con cómo se sienten consigo mismas y cómo van administrando sus emociones. El pastorado tiene ahora mucho que ver con eso, pero no se enfoca solamente a las personas, sino a la comunidad de personas, a la iglesia, que ya como hemos bien dicho, son personas que tienen un mismo fin, esto es que la voluntad de Dios se haga realidad, y que no se haga realidad por obligación, sino que se haga dando conocimiento, motivando, inspirando, convenciendo o ayudando. Entonces el pastor, su llamado, digamos, como una profesión, está en el cuidado y el crecimiento de la iglesia, entendiendo iglesia como todo lo que te he mencionado anteriormente. Mucho tiene que ver con la administración del grupo, de las relaciones en el grupo, que van a tener que aterrizar tarde o temprano con sus relaciones personales, por supuesto. Pero ahí está donde el trabajo pastoral se empieza a desarrollar y empieza a adquirir sentido.
tenemos un fin y el fin no solamente es existir, no solamente es estar presente y adorar a Dios como a veces llegamos a pensar. El fin de una iglesia va más allá que solamente alimentarnos a nosotros mismos, sino es el fin de hacer crecer el proyecto de Dios y hacer que se vuelva realidad aquí en la tierra. Y el pastor lo que empieza a hacer entonces es motivar, dar conocimiento para que la gente aprenda todo esto, inspirar para que la gente quiera llevar a cabo este proyecto, ayudar incluso a otros para que las personas tengan algo que agradecer y entonces ellos quieran dar a cambio. Todo empieza a tener sentido y coherencia cuando vamos acomodando cada cosa en su lugar. El llamado pastoral tiene tendencias y ha ido evolucionando desde hace años según las circunstancias. No creas que el trabajo pastoral es estático siempre, como ninguna ciencia lo ha sido. Toda ciencia ha venido evolucionando de acuerdo a sus circunstancias y la pastoral también. El problema está que hoy hay circunstancias diferentes y a veces las personas queremos que el trabajo pastoral siga siendo exactamente el mismo y ahí es donde empezamos a quedar rezagados en varias cosas. Por ejemplo, en el primer siglo, la tendencia pastoral más común era la de misionero. Un buen pastor era una persona que sabía viajar, que sabía mantenerse vivo, que sabía iniciar un diálogo, que sabía platicar, que sabía unir gente para que lo escuchara, que sabía convencer a las personas para que se unieran al movimiento. Ese era un buen líder, era un buen pastor. Y normalmente la gente le llama misioneros, como dividiéndolo ya de lo que se hacía, pero básicamente era lo que la gente hacía en ese momento. Después, cuando se empezaron a consolidar iglesias, era importante que este misionero pudiera seguir avanzando, pero alguien se tenía que quedar al cuidado de ese lugar. Al principio se quedaban líderes locales, pero entre esos líderes nombraban a un líder que era quien administraba y organizaba los recursos de la iglesia. ¿Qué hacía el pastor en ese tiempo? Administraba, organizaba los recursos de la iglesia, cuidaba que no se fueran por doctrinas falsas, escuchaba, le daba la bienvenida a los misioneros que venían. Bueno, tenía un trabajo muy particular según sus circunstancias, un trabajo que quizá hoy no nos serviría mucho en la iglesia, porque las circunstancias sociales incluso son distintas. En la Edad Media cambió bastantito y empezamos antes de iniciar la Edad Media con el periodo de los padres de la iglesia, con que los pastores se convirtieron en maestros y empezaron a desarrollarse muy bien en esa área. Gente que era capaz de enseñar, transmitir conocimientos, hacer crecer, y casi eran escuelas. De ahí empiezan a nacer, por supuesto, las escuelas de teología. ¿Por qué? Porque son pastores que empiezan a desarrollarse muy fuerte en esa área y se empiezan a consolidar y empieza a crecer esa área. No se queda ahí, sino que entrando ya a la Edad Media y casi todo el desarrollo de la Edad Media, los pastores se convierten en filósofos. Y no solo filósofos, filósofos científicos. De tal manera que habían en aquel tiempo ciencias que estudiar. O tú podías ser maestro, matemáticas, o tú podías ser doctor, estudiar medicina, o tú podías ser sacerdote y estudiar teología. Y básicamente estaban cubiertas todas las áreas ahí, agregando un poquito política al final ya de la Edad Media como una ciencia más. Y básicamente estaban cubiertas todas las áreas. El pastor, el teólogo de ese tiempo, que era el pastor, y ahí es donde se une la teología con la pastoral bastante, era persona que sabía matemáticas, era persona que sabía física, astronomía, y que no te sorprende entonces que muchos de los científicos de ese tiempo eran teólogos, como Kepler, por ejemplo, que va a ser un libro padrísimo que se llama El libro de la naturaleza, contrastando el libro espiritual que la iglesia tenía. Y él, por supuesto, que era un teólogo. Así van a ir creciendo muchos más porque la teología, la pastoral en ese momento, se basó en un desarrollo científico e intelectual. Después empezaron a aterrizar varias cosas ya de manera más práctica, y esto tuvo que ver, por supuesto, mucho con la reforma, que le empezó a dar atención a las personas en lugar de darle solamente atención a las instituciones. Esto no quiere decir que nunca antes hubo movimientos sociales en las iglesias. Lo sabían, pero no era el fuerte de la iglesia, ¿no? O sea, tenías a María Teresa de Calcuta, pero a la Madre Teresa, pero no era la institución en sí, sino que era un bloque, ¿no? Tenías a las Carmelitas Descalzas, que eran una sección del movimiento, pero no son el movimiento, ¿vale? La iglesia protestante, en cambio, sí le empieza a dar un poquito más valor, el pietismo,
a las personas. La iglesia protestante, como la conocemos hoy, que es el luteranismo, el calvinismo, ellos eran más todavía institucionales, pero el pietismo era mucho más personalizado. Y entonces la pastoral tuvo mucho que ver con la psicología, con las personas, con las emociones, con cuidar, con ayudar. Así se desarrolló la pastoral. Una pastoral que a muchos les ha gustado hoy y por eso es la que quieren adoptar. Pero insisto, no es la única ni siempre fue así. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy hay unas combinaciones bien interesantes. Está el pastor psicólogo. O sea, está ese pastor que tiene tendencia a psicología y por lo tanto tiene un buen conocimiento y administración terapéutica para con las personas. Y es ese pastor al que la gente va, le habla, le cuenta sus problemas, el pastor los escucha, platica con ellos, les da algunos consejos, etc., ¿no? Ese es un modo de ser pastor. Pero también está el pastor pedagogo. Es el pastor más maestro, ¿no? El que tiene la clase de tal, la clase de X, y da una clase de esto, y tiene un curso de aquello, y es muy bueno para dar clases, y siempre está enseñando. Bueno, ese es un pastor pedagogo, y normalmente esto ya es multidisciplinario, porque es lo que empezó en este siglo, la multidisciplinariedad, y ya son pastores que estudiaron teología, estudiaron psicología, estudiaron teología y estudiaron pedagogía. Hay pastores que son teólogos filosóficos, ¿no? Que son más complejo su pensamiento y son aquellos que escriben libros, que dan grandes cátedras, que llevan a la teología al punto más alto, y por ahí hay gente que conocemos, justo L. González, que ha estado en la Iglesia del Pacto, René Kruger, que por aquí dan vueltas, no son lo más top en el mundo de la teología, pero son gente que va caminando hacia ese lugar. Ellos son los que hacen la teología de vanguardia y también existe y tienen hasta iglesias locales. Por supuesto que sí. Pero con esta nueva era de la transdisciplinariedad, no multidisciplinariedad, porque multi es como que tengo esta y tengo esta, pero trans es como estas dos se cruzan en un mismo lugar. Y eso es algo que no ha adquirido, por lo menos en América Latina, mucha fuerza, pero que ya viene arrasando en el mundo científico bastante, y es cómo las ciencias se mezclan, como las neurociencias, una mezcla de la bioética, algo que nos ha costado muchísimo mezclar, pero que ya ahí van tratando de mezclarse también, entre otras muchas. Con esta nueva era de la transdisciplinaridad, pues se espera que existan teólogos, pastores, que empiecen a indagar en nuevas áreas que nunca antes se habían indagado, porque era muy común un pastor pedagogo, un pastor psicólogo, un pastor filósofo, pero ¿qué te parece un pastor chef, ¿no? Un pastor que sea pintor, un pastor que sea ingeniero en sistemas, vaya, o sea, un pastor que sea astrólogo. Y en este tipo de cosas no sabemos qué resultados puedan haber, pero sí sabemos, por lo menos desde la teología que estudia la transdisciplinariedad, que se acerca a una era en donde la pastoral va a tener que ver con cosas que nunca antes se había relacionado. Y eso suena bonito, suena interesante, porque empezamos a traer a la obediencia de Cristo todos esos pensamientos y todas esas ciencias que parecían lejanas. Las estamos empezando a adoptar, a hacer nuestras, a que sirvan a los propósitos del reino de Dios, como lo es ahora la tecnología. ¿Cuánto sirve que podamos manejar la tecnología bien? Porque es algo que nos está llevando a lugares más grandes. Imagínate marketing digital combinado con una pastoral. Eso sería un boom buenísimo en estos tiempos. Todas esas cosas son las que empiezan a relacionarse y hacia donde el ministerio pastoral va a estar caminando. Eso se espera, vaya, no quiere decir que así sea. Vamos a ir viendo qué pasa porque es bastante nuevo. Todas esas facetas, entonces, pertenecen a un mismo llamado: el cuidado y el crecimiento de la iglesia desde una perspectiva, por supuesto, diferente. La pastoral es aquel llamado a cuidar la iglesia y ayudarla a crecer, pero desde diferentes perspectivas, desde la psicología, desde la filosofía, desde la tecnología, desde la medicina, desde muchas cosas, pero apoyando a la iglesia para que crezca desde cualquiera de esos ámbitos.
Así que vamos a ir terminando este bloque hablando de cómo buscar un pastor o qué ver en un pastor. Creo que también es bien importante para nuestra iglesia y su futuro. Y es buscar el perfil de un pastor. Imagínate que una iglesia dice, no tengo un pastor, quiero un pastor porque es parte de este equipo de liderazgo. ¿Cómo le hacemos para buscar? Hay 4 opciones que yo tengo por acá, que creo que será bueno tenerlos en mente. La primera de ellas es buscar un perfil pastoral de acuerdo a las necesidades o metas de la iglesia. Esto es, que la iglesia se reúna, tenga la madurez suficiente como para definir cuáles son sus necesidades o cuáles son sus metas, y esto es bien diferente, porque cuando uno define sus necesidades, lo que quiere es resolver un problema que tiene. Pero cuando uno define sus metas, lo que quiere es alcanzar un punto, dando por hecho que pese a que hayan ciertos problemas, la prioridad es alcanzar el punto. Entonces sí es diferente basar esta decisión o en las necesidades o en las metas. Cuando la iglesia define cualquiera de las dos, entonces puede buscar un perfil pastoral de acuerdo a lo que necesita. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que la iglesia decide ir por metas y dice, queremos volvernos la iglesia virtual más importante de toda la Ciudad de México, ¿ok? Por supuesto, entonces, que va a tener que buscar a un pastor con un perfil digital, alguien que sepa entrar a las redes sociales, que tenga carisma para hablar ante una cámara, que sepa un poquito de marketing digital, que pueda moverse bien en todos estos ámbitos tecnológicos. No le va a servir de nada un pastor tradicional que sea buenísimo para la oración y sanar enfermos, porque no tiene que ver con su meta. Entonces busca un perfil de acuerdo a esa meta, ¿vale? La siguiente es sumarse al perfil de un pastor y apoyar el desarrollo de la iglesia en esa dirección. ¿Qué es esto? No todas las iglesias definen sus necesidades o sus metas. Hay momentos en donde la iglesia dice, estamos dispuestos. O sea, acá hay gente que quiere echarle ganas, no sabemos a dónde queremos ir, pero cuando venga un pastor y el pastor tenga su perfil y él nos dé una dirección, nosotros vamos a apoyar ese movimiento. Eso también es una posibilidad. Hay iglesias a donde adoptan un pastor y siguen ese movimiento. O a veces el mismo pastor hace su iglesia y por lo tanto toda la iglesia sigue al perfil pastoral. Y tenemos iglesias importantes como por ejemplo las de Alducin, ¿no? La iglesia de Alducin no tiene nada que decir sobre a dónde quiere ir. Más bien siguen al perfil de una persona, lo cual también es totalmente válido. Vamos por el tercero. Este es el más utópico y creo que es el que todo el mundo quisiera, pero es el menos probable, sinceramente, y hay que verlo con cautela. Es el caso en el que existe un pastor con un perfil full stack. O sea, es alguien que sabe de todo un poco, que se mueve bien en ser un maestro, que se mueve bien en ser un pastor psicólogo, que se mueve bien en ser un orador, ora bien, visita, cuida, es bueno en la tecnología, es bueno en la teología, es bueno en la filosofía. Bueno, es alguien que se mueve de todo un poco. Súper difícil que esto pase. O sea, realmente no es como que el ideal. Entonces, este tipo de pastor llega a una iglesia, detecta cuál es la necesidad, cuáles son las posibles metas y como tiene una amplia gama de conocimiento de todo, sabe afrontar la necesidad y sabe dirigir a la iglesia hacia una meta. Todas las iglesias quieren a alguien así, pero la realidad es que aparece uno de estos cada 200 años. Entonces, creo que es mejor ir a por las anteriores. La última es que la iglesia y el pastor se sienten a trazar el camino y las necesidades prioritarias de la iglesia. Este es un poquito más modesto y es que a veces el pastor, si bien no es un full stack, tiene flexibilidad para adaptarse a una necesidad de la iglesia. Tampoco es muy común, ¿ok? O sea, tampoco es como que sea súper común. Porque imagínate que tú tienes un pastor que es buenísimo, buenísimo para visitar a la gente, pero es pésimo para dar un sermón y los duerme a todos, ¿no? O sea, los aburre a todos. Entonces, por más que tú le digas, por favor, da tu sermón más chiquito, hazlo más interactivo, va a ser bien difícil para esa persona alcanzar un estándar de oratoria cuando no es su fuerte. Entonces, por eso digo, puede pasar. De hecho, hay gente que va adquiriendo conocimiento de todo un poquito, pero pues no es lo más común y a veces como personas, como líderes, debemos ser prudentes, responsables, pacientes
en detectar el perfil de una persona y exigir de acuerdo a ese perfil, y no querer tampoco que resuelva todo. Entonces, este cuarto punto es interesante. Es el momento en donde el pastor y el liderazgo de la iglesia se sientan para definir sus rutas, para definir sus necesidades y para definir sus metas. Y si bien habrá que dividirse trabajos, porque como te digo, el pastor no siempre va a poder sacar todos los perfiles. Puede ser incluso, imagínate, creo que esto no pasa, pero no pasa una persona que sea un gran orador y el pastor sea un gran visitador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el pastor vaya a visitar y que este hermano líder de la iglesia se dedique a predicar. Es un trabajo en equipo que se empieza a hacer ya basado en las aptitudes y en el diálogo y en el acuerdo que se vaya a formar ahí. Entonces, hay muchas formas de trabajar como un pastor y como un liderazgo, y creo que depende de nosotros analizarlas, escoger la más adecuada y avanzar, caminar sobre todo, ¿no? Para no detenernos en este proceso. Quiero terminar entonces con esta frase, este último bloque. Iglesia y pastor son un equipo para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Funcionan como un equipo porque tanto el pastor tiene un llamado como todos los miembros de la iglesia tienen un llamado. Y todos, aunque sea de diferente perspectiva, se relacionan en lo mismo: hacer que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Pasamos al punto número 4. Llegamos al punto número 4, que es el punto final de este curso, de este módulo. Y en esta parte del punto 4 le he titulado Acompañamiento Pastoral Laico, que es como se titula, de hecho, el curso. Pero bien, como dijimos, este es un concepto equivocado. No es lo mejor que podemos mencionarle como pastoral laico. Es contraponer conceptos antiguos. Más bien estamos hablando de un acompañamiento pastoral, porque es un acompañamiento de cuidado, ¿ok? Decir que es un acompañamiento pastoral no quiere decir que lo hace el pastor. Quiere decir que es un acompañamiento que cuida a otras personas, cuyo fin y objetivo es el mismo del pastor, que es cuidar y hacer crecer a la iglesia, ¿no? Entonces, un acompañamiento pastoral no lo tiene que hacer necesariamente el pastor, lo puede hacer cualquier persona, porque pertenecemos al sacerdocio universal. Todos tenemos el mismo llamado a velar, a cuidar por otros, y todos tenemos el mismo espíritu y la misma relación con Dios, por lo menos en potencia, ¿no? Ya cada uno verá cómo desarrolla esa relación o ese cuidado por otros. Los líderes de la iglesia históricamente han hecho este trabajo junto con el pastor, cuidar a la iglesia. Tan unido estaba el concepto que en la Biblia, de hecho, es bien difícil diferenciar cuándo es un líder y cuándo es un pastor, porque el concepto de pastor, el concepto de presbítero, el concepto de anciano es exactamente el mismo. O sea, es la misma palabra, bueno, es un concepto que se usa para atribuirle a la misma persona. Entonces había una persona que un día le decían anciano, otro día le decían presbítero, otro día le decían pastor, y era exactamente lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que el liderazgo de la iglesia siempre estuvo bien inmerso con la pastoral, hacía cuidado pastoral desde siempre, históricamente. Habían ahí algunos conceptos como el de diaconado. El de diaconado tenía que ver más con un servicio pero al paso del tiempo, históricamente, el diaconado también siempre hizo administración espiritual como la hacían los ancianos, como lo hacían los presbíteros o como lo hacían los pastores. No estaban exentos. Si bien se dividieron trabajos en esa época, o sea, los ancianos, los líderes de iglesia hacían una cosa y los diáconos se dedicaban a hacer otra, tarde o temprano los diáconos hacían trabajo espiritual también, cuidaban, oraban, velaban por los enfermos, etc. Así que siempre históricamente estuvo unido. ¿Qué pasó? Pues bueno, que las iglesias empezaron a institucionalizarse y empezaron a hacer divisiones para que pues, se organizaran mejor, lo cual fue muy bueno en su tiempo. El problema es que se va perdiendo algunas cosas. Entonces, de repente pasa que hay iglesias que tienen ancianos y diáconos y pastor, como la iglesia presbiteriana. Hay iglesias que solamente tienen diáconos, como la iglesia del pacto. Hay iglesias que solamente tienen líderes, y hay iglesias que solamente tienen pastor. Entonces, ¿está bien, está mal? Yo no puedo decir si está bien, está mal. Más bien creo que cada iglesia debe organizarse según lo que necesite.
siempre y cuando entienda que todo el trabajo de liderazgo es pastoral. O sea, todos tienen que ir a por la gente, cuidarla, abrazarla, estar con ellos. Esa es la razón de que exista un liderazgo, en una iglesia. Salvo que se escojan liderazgos específicos para cosas específicas. ¿Cómo? Tú vas a ser el administrador económico, punto. Entonces, tú no eres un diácono, tú no eres un anciano, tú eres un administrador económico y punto. Eso fue para lo que te escogimos. Pero el problema que nosotros tenemos acá es que decimos, tú eres un diácono y como diácono te vas a encargar de administrar lo económico. Desde el momento en el que se te atribuye el concepto de líder o de diácono de iglesia, además del trabajo que vas a desempeñar como administrador económico, ya eres una figura de liderazgo. Y al ser una figura de liderazgo hay una responsabilidad pastoral con toda la iglesia. Entonces tenemos dos opciones. O asumimos todos nuestra responsabilidad pastoral por hacernos llamar diáconos, ancianos, pastores, líderes de iglesia, o que algunos sean esas figuras y que los demás solo ocupen algunos cargos sin ser líderes de iglesia. ¿Me explico? Eso hay que definirlo bien porque siempre la iglesia ha caído en el error de que la gente que pertenece al liderazgo termina haciendo cosas muy específicas y se olvida de su cuidado pastoral con la comunidad, lo cual siempre ha sido el motor de un liderazgo de iglesia. ¿Sale, vale? Cuando esto sucede, cuando el liderazgo de la iglesia empieza a asumir su rol pastoral con la comunidad, esto es un síntoma de salud. Quiere decir que la iglesia está bien, quiere decir que la iglesia está sana. Es uno de los primeros síntomas de salud que todos los proyectos de evaluación de iglesias toman. Cuando una iglesia tiene líderes que cuidan a la comunidad, quiere decir que la iglesia está en salud, va caminando bien y pronto va a crecer. Porque esto quiere decir que hay personas que han llegado al nivel 3 de su propio llamado, que habíamos visto en módulos anteriores, que es el evangelizar. ¿Qué es esto de evangelizar? Dar, escuchar, ayudar, motivar, hacerse presentes, dar conocimiento, ser pacientes, ser comprensivos. Todo esto es evangelizar, todo esto es estar dando a tu comunidad, quiere decir que hemos llegado a un buen nivel como personas y esas personas están ocupando cargos de liderazgo, por lo que pronto la iglesia va a empezar a retomar esto que hacemos los líderes y los va a replicar y vamos a tener más líderes y estos líderes van a tomar a más personas que van a ser más líderes y así es como una iglesia crece, ¿vale? Por lo menos de manera orgánica. Ese es el ideal. Cuando una iglesia tiene líderes que asumen su rol pastoral, es un síntoma de salud y pronto empezará un crecimiento de la iglesia. Cuando sucede esto, la iglesia crece, pero hay que hacerlo bien. Por lo tanto, quiero terminar este curso de acompañamiento pastoral laico, aunque dijimos que no suena tan bonito, pero igual podemos usarlo, dando por ahí 9 puntos sobre cómo desarrollar bien nuestro trabajo, nuestro ministerio pastoral como líderes de iglesia, nuestro ministerio de cuidado a la comunidad como líderes de la iglesia. La mayoría de estos conceptos están en todos los cursos de pastoral de teología, pero algunos son más sobresalientes porque tienen que ver con la experiencia pastoral de muchas personas. Así que te los comparto. De todas maneras, cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos para servirte como pastor de la iglesia. Estoy haciendo mi rol pastoral al compartirte este conocimiento y motivarte a que también quieras hacerlo. El primero de ellos es amor. Vamos a hacer nuestro trabajo pastoral con amor, sin esperar nada a cambio. Ahora voy a ser muy directo contigo en el rol pastoral, que quizás no todos vayan a entender, pero tú como líder de iglesia tienes que entenderlo pronto. Hacer un trabajo pastoral no es esperar que la gente te lo agradezca. De hecho, muchas veces es esperar que la gente, algunos se enojen, algunos se molesten, algunos no quieran y algunos, aunque te lo agradezcan en su tiempo, se les olvida pronto y luego te reclaman algo, ¿no? Y en tu mente tú dices, pero es que si yo di, si yo lo hice, ¿por qué la gente no vive agradecida con lo que yo estoy haciendo? Ese es el primer punto de hacer un trabajo pastoral o de liderazgo. Todo, absolutamente todo lo que tú des, lo das por amor y lo das por gratitud a Dios y no porque esperes que la gente te dé algo a cambio. Tú puedes hacer tu mejor trabajo pastoral hacia alguien
Y puede ser que no sea el momento de esa persona. Puede ser que esa persona no quiera. Puede ser que esa persona no le guste cómo tú le haces. Y no es que tú lo hayas hecho mal, es que no se dieron las cosas con esa persona o en ese momento, y uno tiene que aprender a aceptar que lo único que está haciendo es dar. Yo doy, y la otra persona, su trabajo es recibir, pero recibirá cuando quiera o cuando esté listo. Eso ya no depende de ti, ¿sale? Entonces, esa es la primera parte del trabajo pastoral. Damos por amor. Le hago una llamada a una persona por amor, ¿no? No espero nada a cambio. Capaz que me dice, ¿por qué me llamas? No quiero que me marques, y te cuelga. Bueno, no pasa nada. Es dar por amor. El segundo punto es que hay que hacernos presentes. La parte pastoral tiene mucho que ver con hacerte presente en la vida de las personas, ya sea de manera digital o de manera presencial. Hay mucha gente a la que le encanta que te hagas presente de manera presencial. Yo vengo de un lugar en donde a la gente le gusta que la visiten. Allá en Chiapas, el pastor puede llegar a las 2 de la tarde a tu casa, tocarte, y tú feliz lo recibes y lo invitas a comer. A mí se me hace muy extraño porque yo la mayor parte ya de mi vida como adulto no la crecí en Chiapas, la crecí aquí en la Ciudad de México. Y tú sabes, aquí en la Ciudad de México, que la gente vive una vida muy alterada, no tiene tiempo, anda en el tráfico de aquí a allá, y lo menos que tú te esperas es que a un pastor se le ocurra llegar a tu casa a las 2 de la tarde, cuando tú ya tenías compromisos, ya tenías cita con el médico, tienes que ir a dejar a los niños, tienes que trabajar, etcétera, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, acá funciona más con algunas personas que les marques, les escribas, les dices, oye, ¿por qué no agendamos una cita? Podemos ir a comer tal día. Quizá no en tu casa, porque hay gente que no le gusta recibirte en tu casa. Puede ser en el Tox, puede ser en una cafetería, echamos por unos tacos, etc. O simplemente nos vemos para platicar en alguna plaza. Eso pasa mucho en la Ciudad de México, pero hay mucha gente a la que le gusta que llegues a su casa de manera imprevista y que hasta se enfadan porque tú les dices, ¿será que te puedo ver el sábado a las 2 de la tarde? Como que se enfría la espontaneidad de la visita pastoral para ellos. Eso también sucede con mucha gente. Hay gente a quien no le gusta verte nunca y que prefiere que le hagas una llamada telefónica o que le mandes un WhatsApp. Y hay gente a quien la enfada que le mandes un WhatsApp. Mira, como sea, esto es bien complicado, pero es importante hacerte presente en la vida de las personas. Algunos con WhatsApps, algunos con llamadas telefónicas, algunos con visitas presenciales. A veces es el cariño que le damos a la comunidad y que la comunidad nos conozca a nosotros. Hacernos presentes. Conocer a la gente, ese es el tercer punto. Y esto va directamente relacionado con el punto anterior, ¿no? Hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra cosa, hay gente que tiene una idea, hay gente que tiene otra. Bueno, hay que conocerlas. Porque cuando las conocemos encontramos su sensibilidad a temas, a pensamientos que podrían lastimar o bloquear nuestra relación. Y así tú de entrada llegas y tocas un tema con una persona que la persona no quería tocar, puedes bloquear tu relación con esa persona por mucho tiempo. Y es un error que a veces solemos cometer, ¿no? Damos por hecho que porque soy el pastor, la persona está dispuesta a hablar todo conmigo. Y no es cierto. Hay que irlos conociendo para saber qué sí se puede hablar, qué no se puede hablar, qué les molesta, qué les enfada. Y ahí también vamos descubriendo puntos en los que podemos coincidir y dialogar. Conocer a la gente es muy importante. Un trabajo pastoral es relacional, es llevarse con las personas. A algunos les cuesta más llevarse con las personas, algunos de ustedes son muy sociables y no les va a costar absolutamente nada, pero es ir teniendo en la medida de nuestras posibilidades una relación y un conocimiento de la gente, porque ese conocimiento, te lo digo tal cual, nos va a dar la sabiduría para hablar, para no hablar o para tomar decisiones. 4. Ganarse la confianza. Al final de cuentas, una cosa es conocer a la persona y otra cosa es que la persona te dé su confianza. Ganarse la confianza es bien importante porque la confianza no va en el paquete pastoral. O sea, no es que llegue un pastor y digan, es el pastor, le tengo toda la confianza del mundo. Eso ya no sucede. Si bien antes sucedía y era muy común, eso es algo que ya no existe. Hay que quitarnos de la mente eso. Si ya ni con los padres pasa, o sea, es que es mi papá, es mi mamá, tiene toda mi confianza. No es cierto. Hasta la confianza del padre o de la madre se la tienen que ganar. Y así pasa con esto. Tú eres diácono, tú eres líder, tú eres anciano, tú eres pastor y te tienes que ganar la confianza de tu gente, te tienes que ganar la confianza de tu congregación.
Y eso lleva tiempo. ¿Cómo te la ganas? Bueno, 3 conceptos acá rapidísimos que se pueden convertir en toda una charla, pero es con testimonio, con constancia y con paciencia. Y no es garantía. O sea, sencillamente no es garantía. Porque a veces lo que a ti te parece bien, a alguien le puede parecer mal y no hay forma de que le agrades a todo mundo. No hay forma y tampoco podemos martirizarnos, te lo digo desde ahora, porque es un complejo mesiánico pastoral que he visto que muchos pastores sufren. Y es el querer agradar a todo mundo. No se puede, ni lo intentes siquiera. O sea, hay gente a quien no le va a gustar algo y punto. Es que no me gusta tu camisa roja. Pues entonces no me veas, ni modo. Porque cuando uno intenta ya vivir su vida agradando a otros o haciendo que a los demás les guste todo lo que yo hago, uno ya no vive. Y familia, es bien triste ver cómo hay muchos ministerios pastorales acabados, arruinados, porque toda su vida ha sido tratar de agradar a la iglesia. Y eso es terrible. O sea, hay pastores que someten a sus esposas, que maleducan a sus hijos, que los someten, que los obligan o que los desprecian solo porque la iglesia quiere que pase así. Y eso tampoco se vale. Y tampoco se vale contigo como líder. Tú como líder tienes derecho a vivir tu vida, derecho a disfrutar tu vida, derecho a ser quien tú eres y en medio de todo eso dar testimonio, ser congruente con lo que tú dices y lo que tú haces, ¿no? Si tú dices, para mí está bien ponerme una camisa roja, ponte tu camisa roja. Pero si tú llegas a decirle a alguien, está prohibido ponerse una camisa roja y tú te la pones, estás en incongruencia. Y eso ya no es un buen testimonio. Ahí ya no dependió de que a alguien le gustara o no. Ahí ya depende de tu congruencia como ser humano. Entonces, esta parte del testimonio es bien importante. La constancia. Ser constante, estar siempre, estar por ahí. Porque de repente hay gente que tiene picos muy altos. Es que esta persona está muy emocionada, está muy motivada. Y un año después ya no quiere saber nada de la iglesia. Es que esta persona ahora sí ya dice que sí se va a dedicar y que le va a echar ganas. Y 6 meses después ya no quiere estar otra vez. Estos actos de inconstantes hacen que la gente empiece a desconfiar. Es como, a ver, ¿estás o no estás? Porque de repente como que sí quiero, pero ya no te veo. Entonces, ¿qué está pasando? Esta parte de la constancia es bien importante. Y por último, la paciencia. Porque hay gente que le cuesta muchísimo dar confianza, pero le cuesta muchísimo. Entonces no te dan su confianza para nada del mundo y pasan años hasta que alguien te pueda confiar algo. A mí me ha pasado, hay personas que al día de hoy no se atreven a decirme cosas y hay gente que al año 3 ya empezaba a hablar, ya empezaba a decir algo, ya empezamos a llevarnos bien. Al año 4 ya, hay gente que al día 1 ya se lleva bien contigo y ya está platicando y ya te dio su confianza. Es tener paciencia con la gente, así que es importante. Punto 5, orar. Y esto lo voy a dejar tal cual. Importantísimo orar. Y te lo voy a decir de manera directa. Solo tú sabes cuándo estás orando por alguien o cuándo no. Porque tú puedes agarrar un grupo de WhatsApp y decir, estoy orando por ti, ¿no? O tú puedes hacerle una llamada telefónica a alguien y decir, hermano, estoy orando por ti. Y la gente te lo puede creer, pero al final solamente tú sabes cuándo lo estás haciendo. Y es bien importante manejar esa honestidad contigo y con la gente y sobre todo con Dios. Orar por toda tu gente es bien importante. Y luego la gente va a decir, ni lo haces, pastor, ¿no? O diácono, nada, tú ni oras por mí. Bueno, pero por lo menos tú ya estás tranquilo o tranquila de que lo hiciste y estás tranquilo con Dios, con la persona y contigo mismo, de que eres congruente con lo que estás diciendo, ¿vale? Punto número 6, escuchar. Escuchar es uno de los trabajos más difíciles y más importantes del trabajo pastoral que ejercemos como líderes de la iglesia. A veces escuchamos quejas, a veces hasta agresiones, a veces felicitaciones, y así como uno debe ser maduro para escuchar las agresiones, también tiene que ser mesurado con escuchar las felicitaciones. ¿Cuánta gente no se le ha subido a la cabeza el liderazgo? De verdad es bien importante eso. A veces escuchamos ideas, ¿no? Que la gente tiene ideas, doctrinas, y de repente tú dices, oye, este hermano, ¿cómo es posible que sea cristiano, no? Con la que se acaba de inventar. Pero bueno, hay que escucharlos. Historias, etc. Escuchar es súper importante y es la clave de todo, ¿no? Escucha 90%, habla solamente el 10%. Pero ese 10% que hables está en el punto número 7. Hay que saber responder. Escucha el 90%.
Pero ese 10% hay que saber hacerlo y yo lo divido en dos partes. La primera de ellas es evitar palabras absolutas. O sea, cuando tú respondas, evita palabras absolutas como la verdad es, las cosas son así, lo que debes hacer es, eso tiene que ser así, etcétera. O sea, estas cosas, estas palabras, al ser absolutas, lo que tú haces es delimitar la decisión y la responsabilidad de la otra persona, porque la otra persona entonces solo tiene que escucharte a ti, solo tiene que hacer lo que tú digas porque tú posees la verdad y eso es falso. Tú no posees la verdad absoluta ni posees la solución. Posees una idea, una perspectiva, una visión diferente, pero no posees la verdad. Entonces es bien importante evitar estas palabras autoritarias y definitivas cuando uno responde con las personas y cambiarlas con cosas que acomodan, como un ¿qué te parece? ¿Sí? Quizá pudiese ser esto, desde mi perspectiva puedo ver esto, yo puedo aportar lo siguiente, pero siempre marcarlo como una opción, no como la opción. Bien importante en las respuestas. Después también tengo acá que en tus respuestas evites reproches, porque esto es bien común en lo pastoral y en lo religioso y cómo ha dañado a la iglesia y hay que eliminarlo de nuestro ADN religioso. Esto del reproche es lo que hiciste, como, o sea, dices, eso que tú hiciste está mal. ¿Por qué lo hiciste? No deberías hacerlo. Tú tuviste la culpa, lo estás haciendo mal. Estas frasecitas que reprochan a la persona no son sanas y pueden sustituirse con preguntas. Preguntas como, ¿cómo te sientes con esa decisión? ¿Estás a gusto con lo que hiciste? ¿Crees que existan otras formas de hacerlo? Ya no atacas y golpeas a la persona donde se siente culpable y vulnerable, sino que le das opción para que ella o él mismo vea otro camino y lo tome. Esas son respuestas sabias que ayudan en lugar de que lastimen. Entonces, escuchas 90%, respondes el 10%, pero respondes con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, con amor. Por ahí unos tips que te acabo de dar. Paso al punto número 8, consejos. Las personas las personas buscamos emanciparnos de nuestra responsabilidad constantemente. Y eso es histórico en nuestra cultura social, porque desde pequeños, siempre que tenemos algún problema, volteamos a ver a mamá, volteamos a ver a papá. Y en la cultura mexicana, que es más apapachadora, ¿no? Siempre el papá y la mamá llegan en rescate del hijo, y ese ideal en donde el padre se convierte en el héroe de los hijos, pues está bien inmersa en nuestra cultura, ¿no? Eso nos hace, por lo menos aquí en México, ser personas que buscamos siempre la respuesta o la solución de otro lado, pero no de nosotros. Por eso muchas personas en nuestra cultura, hay algo mal, rápido culpamos al gobierno, ¿no? Hay algo mal, rápido culpamos al pastor. Hay algo mal, culpamos a nuestros padres. Y siempre estamos buscando que alguien más tenga la culpa, pero no nosotros mismos. Entonces, y eso está en nuestro lenguaje. Cada vez que las personas pedimos un consejo, buscamos emanciparnos de nuestra responsabilidad. De ahí que incluso pedir un consejo pueda cambiarse como pedir otra opinión. Pues quiero escuchar tu opinión y quiero escuchar la de esta persona, y una vez que yo tenga las opiniones, las voy a confrontar con la mía y yo voy a tomar una decisión. Porque ahora, como se ve la palabra consejo, no es que sea así, pero es como se ve en su mayoría, es que espero que alguien me dé la respuesta y yo voy a acatar tu consejo al pie de la letra. Y hasta suena bonito, ¿no? O sea, hay iglesias en donde se le aplaude a la gente que acata el consejo del pastor o la pastora al pie de la letra. Es terrible, porque estamos haciendo irresponsable, estamos promoviendo la irresponsabilidad de la gente a tomar sus propias decisiones. Entonces, esto del consejo hay que irlo manejando, porque va a haber gente que llegue contigo y te va a pedir un consejo. Entonces tú tienes que ser muy, muy astuto, muy prudente para redireccionar la pregunta y decir, mira, yo no te puedo decir qué tienes que hacer, pero te puedo dar una opinión o puedo ayudarte a encontrar tu propia respuesta para que tú la encuentres. Todo eso hay que irlo cambiando. En ese caso, el pastor o el que hace un papel pastoral no es quien da la verdad ni la solución, es el que orienta para que a las personas se les facilite la búsqueda de sus respuestas o la toma de sus decisiones. No somos psicólogos porque no damos terapia, ¿no? Lo que nosotros hacemos es acompañar
A diferencia del trabajo psicológico, nosotros tenemos un detallito y es que nosotros sí nos vinculamos con la persona. O sea, nosotros lo hacemos porque amamos a la otra persona. Y sí, nosotros lloramos con el que llora, nos reímos con el que ríe, nos alegramos con el que se alegra, porque nosotros sí tenemos un vínculo de amor con la otra persona y la acompañamos. Y a veces le damos perspectivas, le hacemos preguntas, le ayudamos a criticar, la escuchamos cuando es necesario, pero no le damos el consejo y tampoco le damos terapia, ¿no? Entonces, esto es importante entender. Paso al último punto, que es el punto número 9. Nosotros redireccionamos o canalizamos a las personas. Súper importante. Si hay algo que excede tu capacidad como persona, tienes que canalizarla. Es terrible, y se los digo desde un momento, hasta delito puede llegar a ser, que de repente una persona llega contigo porque está enferma y va a tener una apendicitis y tú le dices, no, espérate, vamos a orar y ahorita lo resolvemos. Oye, no, hay que canalizarlo como un médico porque tiene una situación grave. Tú no puedes retener a esa persona en ese lugar solo para ver si Dios lo sana. Eso no debe hacerse, es imprudencia, no es espiritualidad. Es imprudencia. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es en nuestra humildad entender que Dios levantó a personas con otros llamados para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Ahora, que si tú eres médico, bueno, atiéndelo, vaya, y si se puede además, porque hay ciertas reglas, pero es importante aprender a canalizar a la gente. Si hay algo que para ti ya es muy difícil, estás acompañando a alguien, le estás escuchando, pero sientes que eso va más allá, puedes pedir ayuda de algún hermano o hermana que tenga más experiencia que tú. Es bueno hacerlo. Puedes pedir ayuda de tu pastor, lo cual también es bueno hacerlo. Si algo se excede, tienes que pedir ayuda de un psicólogo, de un médico, de un psiquiatra, de un abogado en algunas ocasiones, etcétera. Y eso es algo que deben saber todo el liderazgo de la iglesia y también debe saber el pastor. El pastor es el que también debe saber canalizar a la gente, ¿no? No puede tratar todo el pastor. Hay veces que el pastor tiene que mandar a alguien con el psicólogo, punto, porque no está capacitado para hacerlo. Y eso es algo que tiene que entender el pastor, el liderazgo y la iglesia también, porque a veces la iglesia se ofende. Pastor, ¿por qué me mandaste con el psicólogo si yo creo en Dios y por eso vine contigo para que tú ores por mí? Pues sí, pero es que tu problema no se resuelve ni con oración ni ayuno, diría Jesús. Tú tienes que ir con el psicólogo. Y eso es lo que a veces le cuesta a la congregación, le cuesta al liderazgo y le cuesta al pastor. Pero aquí estamos tratando de romper eso. El pastor ya lo dijo. Ahora el liderazgo tiene que entenderlo y pronto la congregación también tiene que aceptar que hay cosas que deben canalizarse. Vamos a dar acompañamiento pastoral a la iglesia, pero vamos a hacerlo de manera responsable. Terminamos el punto número 4 y pasamos al 5. Llegamos al punto número 5, el punto de las conclusiones. No me queda más que agradecerles por haber visto el video por módulos, o si alguien aventurero se lo quiso aventar completo, está muy bien. Lo importante es que vayan quedando algunas cosas grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón para que este liderazgo que tenemos lo podamos hacer de la manera más prudente, más sabia y con mucho amor para bendición de muchas personas que confían en nosotros. Así que, conclusiones, primero, no hay más división entre lo pastoral y lo laico, no hay, sino que hay un sacerdocio universal y todos tenemos de alguna manera un llamado pastoral. Lo pastoral es un cuidado de la iglesia que los líderes también han hecho históricamente, que debemos hacer y que esto es un gesto de salud de la congregación misma. En nuestro desempeño pastoral escuchamos mucho y también respondemos, pero respondemos con prudencia. Canalizamos cuando una situación excede nuestra capacidad. Y todo pastor necesita un pastor. Siempre. Porque uno no puede solamente sanar a otros sin estarse sanando a sí mismo. Uno no puede acompañar a otros si no está acompañado también. Así que esto es bien importante. Familia, cuidemos a nuestra iglesia. Motivemos, inspiremos, ayudemos y pronto la gente buscará hacer eso con otras personas. Este es el inicio de un tratamiento de salud que lleva al crecimiento de nuestra iglesia. Cuando el liderazgo está bien, pronto la iglesia va a estar bien. Cuando el liderazgo da a su congregación, pronto la iglesia va a aprender a dar también. Cuando el liderazgo ama a su iglesia, pronto la iglesia se va a sentir amada y va a tratar de amar también. Familia, un abrazo y espero que esto nos sirva mucho. Que Dios les bendiga.